A continuación, escuche el mensaje de la palabra de Dios en este su programa Declaración al Día. Bendecimos a nuestro Dios y a la misma vez también bendecimos a cada uno de nuestros hermanos, nuestros amigos, que tengan de estar en sintonía de su programa. Tiempo de declaración es o declaración al día, donde traemos palabra de nuestro Dios, mensaje de la palabra de nuestro Dios, con el único propósito de provocar apetito espiritual o ayudar a cada uno de nuestros hermanos en su crecimiento espiritual cada día. Y en esta ocasión queremos presentar ante ustedes la palabra de nuestro Dios, que se encuentra en el libro de los Hebreos, en el capítulo 12, del versículo 27 al 29, que nos dice así: y esta palabra, aún una vez, declara la mudanza de las cosas movibles, como de cosas hechas, para que queden las cosas que son firmes. Así que tomando el reino inmóvil, retengamos la gracia por la cual servimos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Es el mismo apóstol Pablo quien nos dice que, dejando la palabra del comienzo de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. El mismo libro de los Hebreos, en el capítulo 6, del versículo 1 al 3. Y miramos que aquí el Espíritu Santo, por instrumentalidad del apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles, nos exhorta a que crezcamos en el conocimiento de las verdades divinas y en la revelación de los misterios que tenemos por Dios a nuestro alcance en su bendita palabra. Podemos decir que cada uno de nosotros nos puede constar que la profundidad desde la palabra de nuestro Dios y la madurez espiritual que prevalece en nuestros medios, o sea, en nuestro ambiente, o sea, entre los cristianos, es muy superficial y limitado, que son una mayoría entre el ministerio, incluyendo a líderes de movimientos de diferentes partes del mundo, los que a pesar de los años han reducido en sus predicaciones solamente a lo que son las doctrinas elementales. Ciertamente eso no está mal en sí, y aún es necesario que ocupemos tiempo en el comienzo de la doctrina de Cristo. Pero la ordenanza es que crezcamos en mayores conocimientos. Inclusive a las predicaciones elementales se les completa con la emoción de las manifestaciones del Espíritu Santo. Y eso tampoco está mal, ciertamente, pues yo mismo creo en esas manifestaciones. Pero el crecimiento en el conocimiento de la palabra de Dios es el medio por excelencia que el Señor siempre ha usado para madurar la vida del creyente, haciendo que la convicción de como cristiano sea más firme. Y tampoco no es secreto el hecho de que muchos de los que se han apartado del camino del Señor han sido porque en realidad no supieron profundizarse en la palabra de nuestro Dios. Cuando la misma palabra de Dios nos dice que escudriñemos las Escrituras, porque a vosotros parece que en ella encontréis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan capítulo 5, versículo 39. Habla exactamente de lo que en este comentario introductorio estamos tratando de declarar y de impresionar en la mente de cada uno de nuestros hermanos. Pues las Sagradas Escrituras no las podemos leer como cualquier otro libro, siendo de origen divino. Su profundidad es insondable, pues así es como nos lo declara el apóstol Pablo cuando escribe a los Romanos en el capítulo 11, versículo 33 y 35. En ellas se encuentran tesoros de revelación y conocimientos que al entenderlos elevan nuestras almas y mentes a esos lugares celestiales de que aún la palabra de Dios nos habla en el libro de Efesios capítulo 1 versículo 3. Aún podemos nosotros encontrar
cosas maravillosas que nos son necesarias e importantes, porque también en ellas adquirimos madurez espiritual y a la misma vez inspiración divina para seguir nosotros fortaleciéndonos en nuestra relación con Dios. Y así en ella podemos encontrar el propósito de que como pueblo de Dios seamos fervientes e intensos y determinados en seguir buscando la guianza y la dirección de nuestro Dios. Pues la palabra de Dios nos dice que cada uno de nosotros debemos de tomar el reino inmóvil. Y a la misma vez también, aunque nosotros vivimos en el reino móvil, es necesario que también tomemos el reino inmóvil. En el texto inicial que nos ocupa hoy para dar esta declaración, en Hebreos capítulo 12, versículo 27 al 29, nos habla del reino móvil y el reino inmóvil. O sea, en este texto inicial hay un asomo que, incluido con otras escrituras relativas, nos dan una idea concisa de lo que para nuestra presente condición humana no es tan fácil captar. Y esto es la diferencia entre el tiempo y la eternidad. Mientras nosotros vivimos sujetos al presente cuerpo humano, hecho por el Creador de una clase de materia que es corruptible y transitoria, nuestros presentes sentidos naturales están acondicionados por el mismo Creador para que captemos solamente lo que hoy pertenece a la creación de materia temporal, al reino móvil. Sujetos pues a esta condición, apreciamos lo que aquí podemos ver con nuestros sentidos naturales, o oír también con nuestros sentidos naturales, o oler, saborear y palpar las cosas que son netamente materiales. Aquí cabe el traer a referencia lo que nos dice el apóstol Pablo, que el hombre natural no percibe las cosas que son de Dios o que son del Espíritu de Dios. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 14. Tenemos por tanto que aceptar que para ese hombre natural es ciertamente lógico el razonar que lo único que existe en el mundo y en el universo visible es lo que solamente puede apreciar con los sentidos netamente humanos. Mas la realidad es que la creación espiritual es superior que la creación material. El realmo eterno es mayor que el realmo temporal, y el reino inmóvil es más firme y permanente que el reino móvil. Las leyes naturales que controlan y rigen la creación material, o sea, el reino móvil, como lo son el tiempo, la gravedad y el movimiento, no aplican ni afectan al reino inmóvil. Y San Pablo nos dice que nosotros, los creyentes en la palabra de Dios, estamos ya aquí tomando el reino inmóvil, porque ciertamente que el reino que nosotros pertenecemos ya en esta vida, ahora como hijos de nuestro Dios, del Dios eterno, es un reino espiritual, es el reino de los cielos. Más precisamente aquí reside un problema para un alto nivel o multitudes de hijos de Dios, pues siendo que hemos entendido y que hemos venido a este mundo, como lo describe el apóstol Pablo cuando escribe a los Hebreos en el capítulo 2, versículo 14, que venimos a participar de carne y sangre. Vivimos, por tanto, aquí en un cuerpo de materia idéntico al resto de la raza humana. Así que para entender y apreciar lo antes que ya hemos estado declarando, necesitamos hacer uso de las facultades espirituales que, como a hijos suyos, nos ha dotado nuestro Padre, la mayor de las cuales es la fe. Porque aún la palabra de Dios nos dice que empero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se allega crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Y precisamente para poder usar y aprovechar las facultades espirituales que hemos recibido de Dios, tenemos que levantarnos del nivel elemental y únicamente emocional a la cual nos hemos estado ya refiriendo y caminar
hacia adelante, o sea, hacia la perfección, que a la misma vez declaramos que perfección significa madurez, o sea, que vayamos adelante a la madurez, que dejemos el comienzo de la doctrina de Cristo y vayamos adelante a la perfección, en los conocimientos mayores que están a nuestro alcance en el santo libro que Dios ha puesto en nuestras manos, o sea, la Biblia. Entre lo maravilloso que podemos nosotros entender dentro de los misterios y de la madurez espiritual que debemos alcanzar los hijos de Dios, es que también entremos a entender en quiénes somos y de dónde venimos. Podemos nosotros señalar que para muchos es un problema entender o explicar en una forma satisfactoria quiénes somos, de dónde venimos, qué estamos haciendo aquí y a dónde vamos. A la misma vez, no es ningún secreto el hecho de saber que nos es necesario y nos es imperativo el saber, con lo menos lo elemental, sobre estas declaraciones, o sea, sobre expresiones que acabamos de dar. Aún tratando de solamente entenderlas con lo que es netamente humano, sería imposible. Por eso nos es importante, que nosotros tomemos el reino inmóvil, o sea, el reino de nuestro Dios, que a la misma vez es el reino inmóvil, al que se refiere el apóstol Lucas en el capítulo 17, versículo 21, y a la misma vez también que se refiere el apóstol Pablo. Nos es imperativo el estar informados de estas verdades básicas para poder apreciar en una forma más profunda la expresión del apóstol Juan cuando nos dice: muy amados, ahora somos hijos de Dios. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Aquí lo elemental de la palabra del comienzo de la doctrina de Cristo es ciertamente el arrepentimiento, el bautismo y demás instrucciones fundamentales. Pero volvemos a declarar que esto es precisamente solo el comienzo, porque aún el mismo apóstol Pablo nos declara un misterio al que ya nos hemos referido antes. Esto es que a los hijos de Dios, a los que hemos venido aquí a participar de carne y sangre, pues somos los mismos que Dios en su palabra nos dice que antes conoció, y a la misma vez también nos dice que predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Romanos capítulo 8, versículo 29. O sea, de ese su cuerpo que es la imagen visible del Dios invisible, el primogénito de toda criatura. Colosenses capítulo 1, versículo 15. La maravillosa realidad es que los hijos de Dios no empezamos a ser sus hijos cuando creímos en Él, o en el día cuando fuimos bautizados, o cuando recibimos el don del Espíritu Santo, como generalmente se cree y se enseña en nuestros ambientes. Pues nadie puede negar el hecho de que nuestro Dios sabía quiénes éramos, aún en el tiempo en que, caminando aún inclusive, muchos de nosotros en una vida pecaminosa. Nosotros mismos no lo sabíamos y mucho menos lo entendíamos, porque cuando los que caminábamos así, fuimos llamados por el Señor, lo que en realidad nos aconteció es que llegó nuestro día en el que cada hijo pródigo volvió en sí. Cabe aquí mencionar el bendito y maravilloso privilegio que tienen esos hijos de Dios, aún a los que se refiere la palabra de nuestro Dios en el Salmo 1. Hijos de Dios quienes, habiendo crecido en un ambiente espiritual sano, fueron llamados por Él en una edad temprana. Bienaventurados hijos de Dios, a quienes el Señor no permitió que vivieran las experiencias amargas de esa vida pecaminosa que muchos como nosotros experimentamos. Por cierto, aún también cabe aquí hacer claro otro hecho que también se confunde, y este es el que debe de ser mayor la gratitud de los cristianos bienaventurados, aquellos que no fue permitido por nuestro Dios que viviesen una vida pecaminosa. Debe ser más aún la gratitud de ellos
que la de aquellos quienes tuvimos ese error de caminar bajo una vida pecaminosa, como ya lo hemos declarado. Pero a la misma vez se enseña al revés, o sea, se enseña que el hijo pródigo no era un extranjero. Eso también lo tenemos que entender, que no era tampoco un extraño forastero. Era un hijo que, habiendo estado antes en su padre, llegó un día en que se salió de su casa, y en su turbación y letargo de muerte espiritual, y malbarató su herencia. Cada uno de los verdaderos miembros de la iglesia del Señor, ahora tanto los bienaventurados como los que no fuimos así, tuvo de experimentar en su día el llamamiento del Señor. Tuvo un día que nacer otra vez, o sea, nacer del Espíritu. Juan capítulo 3, versículo 3 y versículo 5. Nacer de Dios, primera de Juan capítulo 3, versículo 9. Tuvo de ser restituido, siendo otra vez participante de la naturaleza divina. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 4. Porque desde la antigüedad Dios había dicho que sus hijos, hablando de sus hijos, dice el Señor, dice nuestro Dios, yo dije, vosotros sois dioses e hijos todos vosotros del Altísimo, empero como hombres moriréis y caeréis como cualquiera de los tiranos. Salmo 82, versículo 6 y 7. Estando nuestro Dios en su manifestación en carne, como nos lo describe el apóstol Pablo cuando escribe a Tito en su primera carta en el capítulo 3, versículo 16. Repitió esto mismo a la misma vez también el apóstol Juan en el capítulo 10, versículo 34, explicando a continuación que los integrantes de su pueblo aquí en el mundo somos dioses, por la razón de que somos aquellos a los cuales fue hecha palabra de Dios, enfatizando ahí mismo que la escritura tampoco puede ser quebrantada, pues sus palabras son espíritu y son vida. Juan capítulo 6, versículo 63. Y aquí en este mundo, que es parte del reino móvil, son precisamente esas palabras las que hacen diferente a los integrantes del pueblo de los santos del Altísimo. Así nos lo describe el profeta Daniel en el capítulo 7, versículo 27, llamándonos pueblo de los santos del Altísimo. Y hace la diferencia del resto de los humanos, y en la expresión los santos del Altísimo. Estamos incluidos por Dios, la totalidad de los integrantes de su pueblo, que hoy aparecemos como dos rebaños, o sea, Israel y la iglesia. Pero que la palabra de Dios nos dice también que al final del tiempo, o el tiempo de los gentiles, seremos un rebaño. Juan capítulo 10, versículo 16. Y así también Israel y la iglesia cantaremos juntos el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. Apocalipsis capítulo 15, versículo 3. Así que nuestro mismo Dios llama dioses a sus hijos. Volvemos a declarar primeramente a Israel. Éxodos capítulo 4, versículo 22. Y a los integrantes de su iglesia entre los gentiles. Primera de Juan capítulo 1, versículo 12. Porque en ambos rebaños ha sido hecha palabra de Dios. Al pueblo judío, al pueblo de Israel, la ley. Y el evangelio a la iglesia entre los gentiles. Inclusive los cristianos gentiles, por esas preciosas y grandísimas promesas, hemos sido hechos participantes de la naturaleza divina. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 4. Hoy nosotros, integrantes de la iglesia del Señor Jesús, somos participantes de ambos reinos, o sea, lo que es el reino móvil y el reino inmóvil. Entendemos, por tanto, que como hijos de Dios, aún militando hoy en este mundo, hemos tomado ya el reino inmóvil. Mas por el hecho de estar viviendo en un cuerpo humano corruptible y temporal, somos a la vez hoy participantes también del reino móvil. Y por esa razón, en la expresión original que ya hemos declarado, Dios nos dice, empero como hombres moriréis y caeréis como cualquiera de los tiranos, o sea, como cualquiera de los demás
pecadores. Pues ya estamos anticipados por la misma palabra de nuestro Dios, que nos dice que el bautismo que ahora corresponde, o sea, el bautismo, de acuerdo a lo dicho por el apóstol Pedro en el capítulo 2, versículo 38, nos salva. Pero a la misma vez también el apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 3, versículo 21, nos dice que nos salva, pero que no quita las inmundicias de la carne. Y todo cristiano sincero reconoce que mientras vivamos en este cuerpo humano, estamos siendo probados por el Espíritu, o sea, el Espíritu de la carne, que mora en nosotros, y estamos sujetos, querramos o no, a semejantes pasiones, pues así nos lo dice Santiago en el capítulo 4, versículo 5, y a la misma vez también el apóstol Pablo se refiere, o sea, el apóstol de los gentiles, esta declaración desagradable, pero a la misma vez innegable, en el capítulo 7, versículo 14 al 25 del libro a los Romanos. Así que aquí estamos los hijos de Dios, participando de carne y sangre, viviendo en este reino móvil, temporal y corruptible. Romanos capítulo 8, versículo 20 y 21. Un reino que nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo mismo, como el creador de ambos reinos, Colosenses capítulo 1, versículo 16, preparó para ponernos aquí a sus hijos, con el propósito de afligirte, por probarte, para saber lo que estaba en tu corazón, si habías de guardar o no mis mandamientos. Deuteronomios capítulo 8, versículo 2. Porque el mismo espíritu del mal que aquí nos aflige, el Señor declara que junto con todos los demás, también Él mismo lo crió, o sea, a Satanás. Isaías capítulo 45, versículo 7, y aún también Isaías capítulo 14 y Ezequiel capítulo 28. Por tanto, todo lo que aquí nos viene, sea ahora malo o bueno, viene de parte de nuestro Dios directamente. Lamentaciones en el capítulo 37 nos da la declaración, o por permiso de nuestro Dios, así como le dio permiso para tentar a Job en el capítulo 1, versículo 8 al 2. Y aún también lo declara en Lucas capítulo 22, versículo 31. Pues el probar aquí a los hijos de Dios es el trabajo principal del príncipe de este mundo, del Dios de este siglo, del acusador de nuestros hermanos. Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Por esta misma razón se nos advierte que nuestra lucha aquí no es contra sangre y carne. Efesios capítulo 6, versículo 2. Así que cada fiel hijo de Dios reconoce que en esta vida tiene dos enemigos acérrimos, y que estos son su propia carne primeramente y enseguida el Dios de este siglo. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 4. Mas para darnos las armas para pelear y poder vencer en esta guerra estando aquí en carne, Él, o sea, el Padre de los hijos, también Él participó de lo mismo. Y para ello lo miramos en Isaías capítulo 9, versículo 6, y en el libro de los Hebreos capítulo 2, versículo 14. Ahora, solamente por Él, por el poder de su Espíritu Santo que nos da, cada hijo de Dios que entiende aquí quién es y de dónde viene, y que se ha determinado a serle fiel a su Señor, puede pelear la buena batalla. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 7, hasta salir al fin. Pues precisamente el no entender lo dicho ha sido la causa por lo que muchos hijos de Dios han perdido aquí su herencia original. Ahora, el reino inmóvil es el reino de justicia. He aquí, en justicia reinará un rey, y príncipes presidirán en juicio. Y será aquel varón como escondedero contra el viento, y como acogida contra el turbión, como arroyos de agua en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Isaías capítulo 32, del versículo 1 al 2. El reino de justicia aquí, al que se hace mención en múltiples ocasiones en las Sagradas Escrituras, es parte ya del reino inmóvil, al que se refiere San Pablo, en medio de las cosas movibles que son las que en el caso constituye este reino móvil. Está a la misma vez el reino eterno, el reino de Dios,
el reino de los cielos, el reino de justicia, que es lo mismo. Mientras vivimos aquí, este reino no lo podemos apreciar con nuestros sentidos naturales como todos los demás de la creación material, por razón que es espiritual. Este reino espiritual que en esta vida pasajera está integrado por los hijos a los que se refiere también el apóstol Pablo cuando nos dice: no mirando nosotros a las cosas que se ven, porque las cosas que no se ven son temporales, o más bien las cosas que se ven son temporales, mas las cosas que no se ven son eternas. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 18. Así que nosotros mismos, o sea, los hijos de Dios, podemos mirar el reino eterno solamente con los ojos de la fe, mas el resto de la humanidad, en medio de la cual vivimos en este mundo, puede apreciar únicamente el aspecto material, lo que ellos pueden ver, oír y palpar. Aquí el aspecto material y visible de este reino eterno, que integramos los que hoy estamos tomando el reino inmóvil, es nuestra humanidad, este cuerpo de carne y sangre del que, al igual que los demás humanos, participamos los hijos de Dios, humanos participantes en este cuerpo temporal que está sujeto al tiempo y por lo tanto a la mudanza de las cosas movibles. Este cuerpo en el que reside las inmundicias de la carne, 1 Pedro 3:21, y que está también sujeto a las mismas pasiones que Elías, Santiago capítulo 5 versículo 17. Pues el Hijo de Dios en nosotros no es nuestro cuerpo humano, sino el hombre interior, Romanos capítulo 7 versículo 22, que de Cristo está vestido, Gálatas capítulo 3 versículo 27. Ante los ojos del mundo son las palabras y acciones de justicia las que hacen la diferencia. Es por tanto en la humanidad de los fieles integrantes del reino donde más particularmente debe reflejarse el significado del término reino de justicia. Esto el Señor Jesús lo declara: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Juan capítulo 13 versículo 35. Y San Juan enfatiza esta verdad cuando nos dice que en esto son manifiestos los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y a la misma vez también nos señala que cualquiera que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Primera de Juan capítulo 3 versículo 10. En esta vida, cada verdadero hijo de Dios debe de reinar la caridad. 1 Corintios versículo 13. Todos entendemos que este es el reino de justicia al que el profeta Isaías se refiere y que el rey es nuestro Señor Jesucristo, quien hoy por su Espíritu Santo reina en las vidas de cada uno de los fieles hijos de nuestro Dios, vasallos de este reino. Y los príncipes que presiden en juicio son precisamente los fieles líderes, pastores que presiden entre el rebaño siguiendo el ejemplo marcado por el príncipe de los pastores. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 4 y Mateo capítulo 20 versículo 28. Daniel mira a los integrantes del reino de justicia ya victoriosos y estando ya en su gloria declara que los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan a justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Daniel capítulo 12 versículo 3. Aún a la misma vez al apóstol Pablo se le dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él a la misma vez les dijo: no estoy loco, estimado Festo, sino que hablo palabras de verdad y de templanza. Hechos capítulo 26, versículo 24 y 25. Increíble, maravillas del reino inmóvil. El Señor le dijo a Nicodemo: si os he dicho cosas terrenas y no creísteis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? ¿Cómo podemos nosotros llevar a cabo el que podamos entender las cosas en las cuales son necesarias e imperativas para el Hijo de Dios? Con esta observación el Señor nos amonesta a todos sus creyentes a que hagamos la distinción entre lo terrenal y lo celestial, entre el reino móvil y el reino inmóvil. Y la realidad es que si las obras de esta creación terrenal son admirables y maravillosas, lo son aún mucho más y en un grado superior las de la creación celestial, pues por Él, o sea, por nuestro Señor Jesucristo,
fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles. Colosenses capítulo 1, versículo 16. Entre las maravillas de la creación celestial, misteriosa para nosotros hoy, está el paraíso. Es el lugar donde el Señor le dijo al ladrón arrepentido: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas capítulo 23, versículo 43. Pues ciertamente que en ese mismo día aquel pecador arrepentido habría de morir. San Pablo menciona también ese mismo lugar diciendo: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años que fue arrebatado hasta el tercer cielo, y conozco tal hombre que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras secretas que al hombre no puede decir. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 2 y 4. Ese lugar maravilloso es, por cierto, el mismo donde estuvo también el profeta Isaías, donde vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y su gloria henchía el templo, y encima de él estaban serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban, y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, santo, santo el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Isaías capítulo 6, versículo 1 al 3. Es también ese mismo lugar maravilloso donde el profeta Daniel miró al anciano de grande edad, sentado sobre aquel trono, y que un río de fuego procedía delante de él, y millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. Daniel capítulo 7, versículo 9 al 10. Ese lugar es el mismo paraíso de Dios que le fue mostrado al apóstol Juan en el libro de Apocalipsis capítulo 2, versículo 7. Nuestro anhelo, como siempre, es que estas declaraciones provoque un apetito espiritual y sea a la misma vez para crecimiento espiritual de cada uno de los hijos de nuestro Dios. Dios grandemente los bendiga. Si usted desea más información sobre estas declaraciones, o si desea participar en alguno de nuestros estudios bíblicos, háganoslo saber. Estamos para servirle. Nuestro número es 831-386-9112 o márquenos al 831-297-0879.